Para poder grabar la clase y poder compartir la clase, me indican por favor en el chat nombre, número de carnet y si están de acuerdo con la grabación de la clase, porque de lo contrario no puedo compartirla si no tengo el permiso de todos ustedes. Entonces, por favor, carnet, nombre y si están de acuerdo con la grabación de la clase. Voy a empezar entonces una vez. Ok. Están viendo la pantalla en OneNote. Estoy haciendo unos rayones verdes. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Ok, para continuar entonces y para concluir de hecho con el movimiento en una dimensión, vamos a ver dos tipos de problemas que nos faltaron. Uno es, el principal es movimiento vertical, al que llamamos caída libre, pero este primero son diagramas de movimiento en una dimensión, el cual nos asocian pues el desplazamiento, velocidades, aceleraciones de una partícula o un objeto a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, el problema lee una partícula parte del reposo, es decir, partimos de velocidad igual cero. Vamos a ponerlo aquí de una vez. V inicial es igual a 0, metros sobre segundo. Y acelera como se muestra en la figura tal. Ya voy a dibujar la figura. Determine la rapidez de la partícula en t igual 10 segundos y t igual 20 segundos. Y la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. Ok, entonces la figura se ve así. Tenemos en este caso el eje horizontal nos da el tiempo en segundos y el eje vertical nos va a dar la aceleración en x, en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a tener, ¿sí? ¿Alguien levanta la mano? Profe, es que me puede aceptar, porque es que entré desde el cel porque no me entraba la compu, pero ahora ya Sí, me de entró hecho hay el varias otro. personas. Ok. Ya admití a los que estaban en sala de espera. Ok, si alguien más se da cuenta, creo que nadie más puede ver eso, pero si alguien más se da cuenta que hay gente en sala de espera, me avisa, por favor. Si les dicen por algún mensaje o algo. Sí, y entonces acá vamos a tener 1, 2, y vamos a tener de 5 en 5 luego, según la figura. 5, 10, 15 y 20. Y tenemos que la aceleración en 2 va a estar hasta los 10 segundos. Luego va a ser aceleración 0 durante los 5 segundos subsiguientes. Creo que hay alguien con el micrófono activado por ahí. Y vamos a tener una aceleración negativa en -1, -2, -3 durante los últimos 5 segundos de la trayectoria. ¿Ok? Entonces aquí esto sería lo que muestra la figura. Entonces, repasando un toquecito, va a ser la aceleración va a estar en 2 segundos durante los primeros 10 segundos de la trayectoria. Luego vamos a tener una aceleración de 0 y luego vamos a tener aquí una aceleración de -3 metros sobre segundo cuadrado, que de hecho ya me preguntaba una compañera si se pueden tener aceleraciones negativas. Acá hay un ejemplo de una. Nos piden la rapidez de la partícula en t igual 0 y en t igual 20 segundos. Regálame un segundo, por favor, chicos.
Ok. Perdón por eso. Ok. Profe, una pregunta. Sí, dígame. No tiene que ver con el tema, es que vi que intenté un poco tarde porque vengo de Ajá. tour, entonces no entendí por qué hay que poner el nombre del carnet y estoy de acuerdo. No sé. Para poder compartir la clase, por si alguien no puede verla o ustedes la quieren ver luego, Ah, ok, ok, listo. como un acuerdo a que estoy grabando y si usted su voz sale, por ejemplo, puedo compartir eso. Ah, ok, ok, listo. Pero no es Ujú. necesario ponerlo. Sí, por favor. Ah, ok, listo. Ok, ¿qué hacemos? Recordamos entonces que la aceleración es igual a, por definición, la derivada en el tiempo de la velocidad. ¿Sí? Y si separamos eso en diferenciales, podemos hacer como una ecuación de aceleración. Bueno, esto está dado en X, según nos dice el diagrama, a lo largo del tiempo. Y por lo tanto vamos a tener la velocidad en X. Entonces en A tenemos que son los primeros 10 segundos, ¿verdad? T igual 10,0 segundos. Y voy a mover esto. ¿Hay alguien ahí haciendo interferencia, por favor? Se mutea. Gracias. Y T igual, ok, T igual 10 segundos, entonces eso lo podemos hacer con aquella ecuación que tenía la definición, esta, ¿sí? A través de entonces Vx es igual a X diferencial de T. No, no, Y eso, perdón, señor. Alina, ¿te puedes mutear? Bueno, no mutearte. Esto también. Ok. Y entonces, sí, según el diagrama, en los primeros 10 segundos la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo transcurrido es nada más 10 segundos. Entonces eso me va a dar una velocidad, porque cancelo segundos con este segundos al cuadrado, y me va a dar 20 metros sobre segundos. ¿Ok? Y tenemos que la velocidad inicial es 0. Entonces el cambio ahí, o la... Ah, bueno, nada más nos piden la rapidez. En 10 segundos y en t igual 20. Entonces ya tenemos la rapidez en t igual 10. profe, que si Aquí. puede dejar entrar a Fer. Sí. Listo. Y esto sería en t igual 10 segundos. Ok, tenemos que es 20 segundos, 20 metros sobre segundos. Y en t igual 20,0 segundos sería análogamente. Vamos a hacer esto como un subtítulo tal vez. T igual 20 segundos. Análogamente lo que tenemos, o lo que vamos a tener es un cambio en la velocidad, es igual a la aceleración en X, velocidad en X, y el cambio en el tiempo. Donde ahora los 20 segundos esos, a partir de 20 segundos, o bueno, en 20 segundos, la aceleración es 3 negativo, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, menos 3 por, un segundito acá, sería, ¿cuánto sería ahí el tiempo? No sería 20 segundos, ¿verdad? Está pidiendo la velocidad en t igual 20, pero sostiene esa velocidad, esa aceleración, perdón, durante 5 segundos. Entonces, estoy viendo el diagrama. De 15 a 20, aquí hay
5 segundos. Entonces, esa aceleración va a afectar o va a cambiar el movimiento y la velocidad tal que durante 5 segundos va a estar acelerando negativamente en -3. ¿Me explico ahí? ¿Dudas ahí? Y eso es -15 segundos. Perdón, -15 metros sobre segundos. Acá me faltaron las unidades. Porque se me cancela 1 segundo al cuadrado con ese segundo y me quedan metros sobre segundos. ¿Ok? Claros. Sin embargo, esa es la velocidad en ese punto final. ¿Ok? Entonces hay que hacer ahora el delta de la velocidad. Voy a mover esto. Y sería el delta de la velocidad es velocidad final en 20 segundos menos velocidad inicial en 20 segundos. Pero la velocidad inicial en 20 segundos es la velocidad final en 10 segundos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ok? Porque aquí no hubo aceleración. Aquí hubo aceleración cero. No hubo cambios en la velocidad. Entonces, la velocidad aquí fue constante porque no hubo aceleración. Entonces, la velocidad con la cual va a iniciar en este punto es la velocidad final de este punto. ¿Sí? Entonces, V final en 20 segundos menos V final en 10 segundos. Y eso es igual a menos 15 metros sobre segundos. Y despejamos para velocidad final en 20 segundos. Es igual entonces a menos 15 metros sobre segundos más velocidad final en 10. Y velocidad final en 10, según vimos aquí arriba, es 20 metros sobre segundos. Menos 15 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo. Y eso es igual a 5. Y esa es la velocidad final en 20 segundos y la velocidad final del sistema, de hecho, en este punto. ¿Claro hasta ahí? Ojo que el diagrama nunca nos dice velocidades, pero con base en las ecuaciones, podemos, literalmente es solo la definición de aceleración que estamos utilizando para poder determinar la velocidad. Ahora, eso es toda la parte A. La rapidez o velocidad, el valor absoluto de la velocidad en 10 segundos y en 20 segundos. Y ahora nos piden B, la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. ¿Quién me recuerda qué era distancia? Distancia total sería la suma, ¿sí? Suma de las distancias. Entonces, la distancia total recorrida en los 20 segundos va a ser la distancia que recorrió aquí, llamémosle x1, la distancia que se recorrió en x2 y la distancia que se recorrió en x3. Entonces sería la suma de esas tres. Delta en x1 más delta en x2 más delta en x3. ¿Ok? Entonces hay que encontrar cada uno. Primero vamos a empezar con delta en x1. ¿Cuál ecuación podemos utilizar? Conocemos aceleración, velocidad inicial y, según el diagrama, tiempos. De las ecuaciones que vimos ayer, que hicimos una lista, ¿cuál podemos utilizar? Distancia recorrida. Alguien que quiera, aunque sea un batazo ahí. Bueno, tenemos velocidad inicial en 1,
tiempo en 1, más 1/2 de la aceleración. Siempre estamos en X, de 1 y el tiempo en 1. Ok. Esta ecuación de hecho nos va a funcionar para todo el diagrama y para todo el sistema y para cada una de las regiones. Porque para todas las regiones conocemos la velocidad inicial, la aceleración y los tiempos. Ok. ¿Cuál sería la velocidad inicial acá? Ya lo habíamos leído según el problema. La velocidad inicial es 0. Sí, la velocidad Cero. inicial es 0. Gracias, muy bien. 0 metros sobre segundo. Voy a obviar unidades por ahorita. Y eso se mantiene durante 10 segundos. Ok, entonces más 1/2. Y la aceleración que se mantiene durante 10 segundos es 2. 2 metros sobre segundo cuadrado. 2. Y el tiempo, ya dijimos que son los 10 segundos, al cuadrado. Eso sería, bueno, esto es 0. Esto es un 1. Y 10 por 10, 100. 100 metros recorridos. Ya tenemos entonces este valor. Ahora vamos con el segundo valor. La misma ecuación nos sirve. Con el segundo tiempo. 1/2, aceleración en X para la segunda región y el tiempo en esa segunda región. ¿Cuánto es el tiempo en esa segunda región? Lo vemos ahí en la pantalla. ¿Quién me dice cuánto es? ¿Cuánto dura esa aceleración en esa región? Solo este diferencial de tiempo, ¿verdad? De aquí a aquí. Entonces, entre 10 y 15 segundos, hay 5 segundos. Y la velocidad inicial ya ahora no es 0. Es la velocidad final del primer tramo. Sería 20 metros sobre segundo. ¿Ok? Esa fue la velocidad que ya habíamos averiguado acá. La velocidad con la que empieza en este tramo. 20 y dijimos que eso era 5 segundos más 1/2. La aceleración, ¿cuánto sería la aceleración ahí? En ese trayecto. Eso va a simplificar las cosas porque la aceleración ahí es 0, ¿verdad? Vemos que aquí la aceleración en rojo está literalmente aquí en 0. Entonces la aceleración 0. Y bueno, para ponerlo nada más, 5 al cuadrado, que serían los 5 segundos. Pero todo esto se me hace 0. 20 por 5 vuelve a ser 100 metros. Y el desplazamiento en 3 sería la misma ecuación. V en 3 inicial, velocidad inicial en 3. El tiempo para la región 3 más 1/2. Y la aceleración en X3 por el tiempo en la región 3. La velocidad inicial ahora es la velocidad final del tramo pasado, que sería la misma, porque la aceleración no hizo cambios acá, entonces aquí hay velocidad constante. ¿Ok? Y como ahí sería la misma, entonces son 20 metros sobre segundo para un total de 10 segundos, no. 5 segundos, aquí hay 5 segundos, ya aquí estaban marcados. Entonces 5 segundos más 1/2 de la aceleración, ahí es menos 3. Y el tiempo de nuevo 5. 5 al cuadrado. ¿Ok? Eso sería 100 más 25 por 3, 75. Bueno, menos 75 medios. ¿Ok? Y ya tenemos todos los valores de las distancias recorridas. Podemos entonces sumar. Ya conocemos literalmente los 3.
y podemos entonces sumar cada uno de los valores. Entonces, la distancia recorrida en los 20 segundos son los primeros 100 metros, más los segundos 100 metros, más 100 metros, menos 75 medios. ¿Alguien que quiera evaluar eso? A ver cuánto da. Sería 300 menos 75 medios. 75 medios serían 35, 37.5. 262.5. 262,5. Ok. Sí, perfecto. Y eso es metros. Ok. Entonces, repasando un poquito, vemos que tenemos un diagrama en el que nos dan la aceleración y cómo se comportó esa aceleración a lo largo del tiempo. Y como utilizando las regiones que nos dan de esa aceleración, podemos entonces determinar las velocidades y las posiciones. Estos diagramas son muy clásicos. Puede venir uno en el examen, muy probablemente venga uno en el examen. Así que practíquenlo y si tienen dudas me avisan. De fijo las despejamos. Como les decía al inicio, otro de los movimientos clásicos que vemos en una dimensión son movimientos en caída libre. Cuando uno habla de movimientos en caída libre, no se refiere necesariamente a, voy a poner un subtítulo, sí, caída libre. No se refiere a que literalmente el cuerpo está libre de ninguna fuerza o se mueve libremente en caída o que el objeto siempre va a ir para abajo, sino que estamos hablando de movimientos verticales, ya sea que la velocidad inicial sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Y lo principal entonces es que en el movimiento de caída libre, la aceleración es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, bueno, sería aceleración gravitacional. Que para esto utilizamos el símbolo de G y es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si a uno se le olvida, digamos, en un examen cuánto es, o si se le olvida la calculadora, una buena aproximación, es decir, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces multiplicar cualquier cosa por 10 es mucho más fácil que multiplicarlo por 9.8. Ok. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar son objetos que se están moviendo. Un objeto ahí que se está moviendo hacia arriba o hacia abajo verticalmente, pero que su movimiento final debido a la gravedad actuando en el cuerpo, AG, siempre va a estar dirigido hacia abajo. Abajo. Y estos son el último tipo de problemas que podemos ver en movimientos en una dimensión. ¿Dudas hasta acá? Creo que con los problemas se van a aclarar, se va a ver un poco más claro eso. De hecho, la aceleración, sí, la aceleración como es hacia abajo, si tomamos el eje coordenado de Y en esta dirección y la gravedad va a estar actuando aquí, la aceleración en Y va a ser la gravedad negativa. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Y
Vamos a ver si hay, perdón, alguien en la sala de espera. Ok. Y sí, entonces eso es lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver estos problemas. Si nos da tiempo, vemos los tres para no ser muy cargada la clase. En este caso vamos a tener un paracaidista que tiene una caída libre de 50 metros. El paracaídas se abre y entonces empieza con una aceleración negativa, desacelera 2.0 metros sobre segundos al cuadrado. La paracaidista alcanza el piso a una velocidad de 3.0 metros sobre segundo. Y entonces nos preguntan cuánto duró en el aire y a qué altura comenzó a caer la paracaidista. Ahí. Ok. Entonces, nosotros teníamos un montón de ecuaciones. Un montón de ecuaciones que lo que nos describen es movimiento lineal, movimiento en una dimensión. Y en este caso es lo mismo. Vamos a ver si logro hacer un dibujo un poco decente de la paracaidista. En este caso vamos a tener, sí, un movimiento en una dimensión. Solamente en el eje Y. El eje X lo ponemos por pura referencia. Y en un momento inicial, ahí va la persona cayendo. Y en un momento después, ponemos el color rojo, fucsia, la persona abre el paracaídas. Ok. Parece más una sombrilla eso. La persona abre el paracaídas y empieza a desacelerar. Hay que calcular el momento justo antes de que la persona caiga en el suelo, porque cuando ya está en el suelo, la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces el T es un delta T, un tiempo muy pequeño en el cual esa persona llega justo antes de llegar al suelo. Justo antes de llegar al suelo. Ok. Entonces decimos que esta paracaidista experimenta caída libre en 50 metros. Entonces después se abre el paracaídas y ahí es cuando hay una aceleración negativa de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y justo antes de llegar al suelo va a tener una velocidad final de 3.0 metros sobre segundo. Ok, ¿todos me siguen hasta acá? ¿Todos me siguen hasta acá? Vamos a tomar entonces que la posición, bueno, la velocidad inicial la vamos a asumir como 0, porque no nos están diciendo que empiece con una velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. Desciende 50 metros en caída libre. Eso quiere decir que la aceleración ahí va a ser menos la gravedad. Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A partir de aquí se puede determinar una velocidad final, digamos, de la primera trayectoria y la velocidad final, digamos, velocidad total final total. Entonces ese sería más o menos nuestro diagrama. Para determinar la primera parte, que es en caída libre, nos piden cuánto tiempo estuvo la paracaidista en caída libre. O cuánto tiempo estuvo en esa caída libre, que fueron 50 metros. Ok, entonces, recordamos la ecuación de cuando tenemos una aceleración constante. Aceleración constante
que era v final es igual a velocidad inicial más aceleración constante por el tiempo que duró eso. Entonces lo que queremos ahí es el tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo? Vamos a despejar para el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración es igual al tiempo. Conocemos la velocidad inicial. Estamos asumiendo que esto es 0. Entonces, el tiempo va a ser igual a velocidad final sobre la aceleración. ¿Y cuál sería la velocidad final? Esta. No la conocemos hasta el momento. Entonces hay que averiguar cuál es esa velocidad final. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Nada más estamos buscando el tiempo, pero como ese tiempo que duró, que duró en caída libre, esos 50 metros de caída libre, no lo conocemos. Utilizamos la ecuación de aceleración constante. Vemos que el tiempo depende de la velocidad inicial y final y de la aceleración. Conocemos la velocidad inicial, que es 0, más no la velocidad final. Entonces hay que averiguar la velocidad final primero. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, buscando velocidad final, VF, esto lo estamos llamando VFT, para que no se confundan. La velocidad final total de la trayectoria. Y esa velocidad final, entonces, la podemos encontrar utilizando otra de las ecuaciones que vimos, que dejamos escritas ayer. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g. Y ojo que ahora hablamos de un delta y. Porque ahora estamos viendo el desplazamiento en el eje y. Ayer hablábamos de desplazamientos en delta x, en x. ¿Sí? Pero hoy ahora es como que nada más rotemos esto para acá. Y tenemos en lugar de hablar sobre x, estas ecuaciones vamos a hablarlas sobre y. Aplican exactamente igual porque es un movimiento en una dimensión, pero nada más se traslada hacia el eje X. Y hay aceleraciones, velocidades iniciales y finales. ¿Sí? Lo único que cambia es la notación de que ahora hablamos del eje Y. Entonces, aquí conocemos la velocidad inicial es 0. Bueno, aquí adelanté un poco. Esto sería aceleración. Pero, como estamos en caída libre, esa aceleración va a ser la gravedad. Y tenemos el desplazamiento en Y. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Por lo tanto, eso sería la raíz cuadrada de 2, la gravedad, 9.8 metros sobre segundos, por la diferencia, el cambio en la distancia, 50 metros. ¿Ok? Porque eso era el desplazamiento que experimentó el paracaidista, la paracaidista, de acá hasta acá, 50 metros. ¿Ok? Entonces ahí están los 50 metros y eso sería, voy a hacerlo aproximado, 10, 20 por 50, eso sería 1000. Sí. Raíz de 1000 es aproximadamente, bueno, eso sí es igual a 100. Y eso sería metros sobre segundos. Ok. Un segundo, aquí tengo un error. Ok, sí. Nada más signos acá, me comí los signos. Vamos a volvernos un poquito. Estamos hablando de que la aceleración es negativa, ¿verdad? Porque está en el eje Y negativo. El sujeto que está
moviéndose hacia abajo, está experimentando una aceleración menos g. Y el desplazamiento que está experimentando es de arriba hacia abajo. Entonces, ese delta X o delta Y más bien, también es negativo, es menor a 0. ¿Ok? Entonces, esos dos son negativos. y nada, ahora sí puedo calcularlo. Voy a hacerlo rápidamente aquí. Si alguien puede hacerle una calculadora para hacer doble verificación, sería genial. Y eso sería la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 50. Ok, me pusieron algo en el chat. Ok, perfecto. 31.30. ¿Por qué carajos me dio a mí 100? No sé. Perfecto, eso es 31,30. Y como veníamos viendo, direcciones, esto sería negativo. Menos 31.30 metros sobre segundos. Ok, claros hasta acá. Ojo, muy importante este símbolo aquí, este signo. Negativo. Profe, o sea que aunque dé positivo, hay que cambiarle el signo porque es caída. Ahí lo que estoy haciendo es, sí. Lo que estoy haciendo es definiendo que esta velocidad final le estoy dando una dirección, una orientación. Entonces, como es una caída, se dirige hacia abajo. Y eso es lo que indica el signo ahí, hacia abajo. ¿Ok? Esto, de hecho, se multiplica aquí en menos, por este menos, queda más y no tengo ningún problema con las raíces negativas. Ahora sí, ya tenemos la velocidad final. Como ya tenemos la velocidad final, podemos hacer entonces que el tiempo, como teníamos arriba, es igual a la velocidad final sobre la aceleración, y eso es igual a menos 31,3 entre menos 9,8, y eso me daría, bueno, aproximándolo a que 9.8 sea 10, me daría 3.13, ¿ok? 3.13 aproximadamente segundos. Ojo que si yo no hubiera puesto aquí esto, si yo pongo 31 sobre 9.8, me da un tiempo negativo. ¿Eso tiene sentido para nosotros? ¿Alguien le encuentra sentido a ese tiempo negativo? Que dicha que nadie, porque no tiene sentido. Entonces, por eso recordamos en que hay que ponerle aquí el menos, para que el tiempo siempre sea positivo. Y entonces ya tenemos la parte A. ¿Cuánto tiempo estuvo el paracaidista en el aire? Eso es solo para el primer trayecto, ¿ok? Eso es solo para ese trayecto, desde aquí hasta acá. Para el segundo trayecto, vamos a tener que hacer algo diferente. Aquí ya tenemos que eso fueron 3.13 segundos. Ahora necesitamos saber cuánto duró de acá, cuando abrió el paracaídas, hasta abajo. ¿Ok? Entonces, para la región del paracaídas, podemos utilizar la misma ecuación. Velocidad final total al cuadrado es igual a velocidad final total inicial al cuadrado más 2 la aceleración en y el delta en y que estamos abarcando ahí. Eso es para buscar otra vez la velocidad, perdón, el tiempo que tardó, pero ahora en la región del paracaídas.
Y esta velocidad final total inicial es esta. Ok, recalcarlo aquí con color verde. Es esta, es VF. Porque a partir de ese punto, cuando ella abrió el paracaídas, había terminado el primer trayecto con una velocidad, y entonces esa velocidad es la nueva velocidad inicial del segundo trayecto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claras? Entonces, ahí me faltó, ahora sí está el cuadrado. Y entonces esa velocidad final total es igual a la velocidad final, que ya la encontramos, más 2 a y delta y. ¿Ok? ¿Y qué no conocemos aquí? Conocemos. Esto lo conocemos, nos lo dicen. Es de hecho 3.0 metros sobre segundos. 3,0 metros sobre segundos. Eso lo acabamos de averiguar. Era 3.13, si mal no recuerdo. Tenemos la aceleración, que sería 2.2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y no conocemos esa distancia. ¿Ok? No conocemos esa distancia. Está recorriendo. Entonces vamos a despejar para esa distancia. Veo que alguien levantó la mano, me parece. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ahí la velocidad no sería menos 31.30. Sí, suave, menos. ¿Por qué 31? Ay, sí, tiene razón. Ujú. Gracias. Estaba con el tiempo yo. Menos 31,3 metros sobre segundos. Entonces ahora despejamos para la distancia. Al cuadrado menos v final al cuadrado sobre 2. La aceleración en y es igual al cambio en y. Y eso es igual a la velocidad que ya nos dieron, que era 3 al cuadrado, menos el 31,3 al cuadrado, sobre 2 por 2 metros sobre segundo. Y eso da, vamos a ver, puedo hacerlo rápidamente en la calculadora. 3 al cuadrado menos 1.3 al cuadrado sobre 2 por 2. Está dando, sí, 242,67 metros. Negativos, ¿verdad? De hecho me da negativo. Curiosamente, este sí me da negativo, que es un desplazamiento que está sucediendo hacia abajo, en el eje Y, una vez más. Y ojo que la distancia es mucho más larga, porque la aceleración es más atenuada, tiene una menor magnitud. Entonces, si tengo una menor magnitud de aceleración, significa que está desplazándose más lento y va a recorrer una mayor distancia. Ahora, utilizando la misma ecuación del tiempo, perdón, bueno, sí, del tiempo, pero la de velocidad final total es igual a la velocidad final. Recuerden que esta es primeramente velocidad final total inicial, pero es lo mismo a la velocidad final en el segundo trayecto. Eso más 2, no, es aceleración constante, más A por el delta T. ¿Ok? Y entonces despejamos para el tiempo. Ahora este ya no es 0, este es diferente de 0. Es la velocidad final del primer trayecto. Todo eso sobre la aceleración. Y tenemos que
el tiempo es igual a menos 3 menos 31.3 medios, y eso es igual a, vamos a ver, 14,15 segundos. Ok. De hecho, el cálculo del taller lo hice de más, ¿verdad? Quizás nos vaya a servir más adelante, pero acá esto se conocía y acá esto se conocía. Bueno, esto. Entonces, sí hice un cálculo de esto. Y entonces el tiempo total final sería la suma de los dos tiempos. Tiempo total sería la suma del tiempo en la primera trayectoria más el tiempo en la segunda trayectoria. Y eso es, el primero nos había dado 3,13 con una aproximación, más 14.15. Todo eso en segundos. Y vamos a hacer la suma de eso. Sería 17 es igual a 17,28 segundos. Ok, pueden revisar luego los números. Tal vez yo esté mal, porque de hecho hice esta aproximación, entonces puede que quede un poquito diferente. Y esa es la parte A. Este es el tiempo total que dura en el aire la persona. Ok. Y la parte B, lo que nos pregunta es a qué altura, ya la calculamos, a qué altura comenzó la caída. Entonces la altura, sin querer ya la había calculado, de hecho, haciendo el delta y en la segunda parte, es la suma del delta y en 1, bueno, el delta y total va a ser la suma del delta y en 1 más el delta y en 2. ¿Ok? El delta y en la primera trayectoria ya lo conocíamos. Nos lo dan de entrada, es 50 metros. Voy a hablar ahora en valores absolutos. Nada más. Todavía no me interesan direcciones, pero igual sabemos que va a ser negativo. Y el delta y en la segunda parte lo calculamos acá. Repasando un poco. Había usado la ecuación de esta que habíamos visto en la clase. Despejo para el delta y. Entonces me queda v final en t total, la última velocidad justo antes de que la persona toque el suelo. La velocidad final de la primera trayectoria. Y sobre la aceleración de esa trayectoria, que es 2 metros sobre segundo cuadrado. Y eso entonces me da el valor de y. Está acá. Y lo podemos entonces sumar. 242.67 metros. Y eso me da 292.67 metros. Entonces, la altura a la que cayó, a la que empezó a caer la persona, la paracaidista, fueron 292 metros. Esa es la parte B. Ok. Y si se quiere decir respecto a la posición, en Y sería el negativo nada más. Midiéndolo desde el suelo. ¿Sí? Para un observador desde abajo, viéndolo observando desde y igual 0. Ahí. El suelo.
la superficie de la Tierra. ¿Dudas con ese problema? Vamos a hacer otro muy similar. ¿Dudas por acá? Ok. Ok, este dice, una piedra comienza su caída desde el inicio, desde el reposo, es decir, V inicial igual 0. Y es literalmente la dejan caer desde la parte más alta de un precipicio, es un cliff. Entonces hay una persona en un precipicio que deja caer una piedra. Y entonces esa velocidad es igual a 0. Una segunda piedra, digamos que hay otra persona del otro lado, arroja la piedra a una velocidad inicial, velocidad inicial de 30 metros sobre segundo, pero la arroja en t igual 2 segundos. Ok, voy a cambiar colores ahí para no confundirnos. Ya me quedo con un brazo rojo. Arroja la piedra a velocidad inicial 30 metros sobre segundo y 2 segundos después. En t igual 2 segundos. Ok. Si ambas piedras llegan simultáneamente, es decir, en t igual, cuando el t es igual para ambas piedras, t1 y t2, las dos piedras llegan juntas, calcule la velocidad del el risco, el abismo. Nos están preguntando por y. Si ambas piedras llegan aquí en t igual a t1 igual a t2. ¿Me siguen todos ahí? Vamos claros. Ok, entonces, la aceleración en y va a ser la aceleración gravitacional negativa en metros sobre segundo al cuadrado, 9,8. Y podemos ver que el instante de t1 más 2 segundos es igual a t2. Vamos a ver, t2. Sí, ¿verdad? La piedra 1 es soltada en t igual 0. Y t2 entonces sería 2 segundos. Es una ecuación que nos va a servir más adelante. Entonces, de una vez la adelanto. Para la piedra número 1, podemos utilizar la ecuación que vimos ayer. Sería y final o x final. Recuerden que todo lo habíamos visto con x. Es igual a y inicial más la velocidad inicial en un tiempo dado para 1 más un medio de la aceleración, que la aceleración en este caso va a ser g, y el tiempo en 1 al cuadrado. Ok, entonces, de aquí, ¿qué se conoce? Se conoce que la posición inicial la vamos a tomar como 0. Y la velocidad inicial de esa roca número 1 es 0 también. Entonces ya conocemos todo eso. Tenemos que y final, por lo tanto, va a ser un medio de la gravedad por t1 al cuadrado. Ahora, ¿conocemos el tiempo? No conocemos el tiempo. Esto no lo conocemos. Ponerlo en rojo. Esto no lo conocemos. Y, bueno, sí conocemos la gravedad. Y entonces hay que buscar ese tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo el mismo análisis para la segunda roca. En este caso, bueno, la segunda roca va a ser la posición de la segunda roca final, va a ser la inicial más la velocidad inicial de esa segunda roca para el tiempo de ella, más un medio de la gravedad al cuadrado y el tiempo de ella. Aquí sabemos que la posición inicial la estamos tomando como 0, pero ahora esto no es 0.
¿verdad? Entonces tenemos que y final va a ser velocidad inicial T2 más un medio G T sub 2 al cuadrado. Ahora las posiciones finales para la roca 1 va a ser igual a la posición final para la roca 2. Y esto entonces es la posición final para la roca 1 y esta es la posición final para la roca 2, para no confundirnos. Velocidad inicial para la roca 2. Entonces podemos igualar estas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Si tienen dudas, me detienen, nada más activan el micrófono. Entonces eso implica que un medio de la gravedad por T1 al cuadrado es igual a V0 para la piedra 2, velocidad inicial, en el tiempo de la piedra 2, más un medio de la G, de la gravedad, por el tiempo que le tomó la piedra 2. Tal vez yo aquí, sí, aquí me confundí un poco. Esto no es correcto. Porque de hecho van a durar diferente si comenzaron diferente. Pero si van a llegar a la misma altura. Carajo. ¿Qué pasó con esto? Aquí la altura que van a estar recorriendo se descontrola la tablet. De ahí sí. Dale un segundo, chicos, para ver si logro solucionar. Listo. Ok. Sí, la distancia final que van a recorrer es lo que va a ser igual para ellos. Entonces, Y va a ser igual a Y1, va a ser igual a Y2. Es ahí donde se van a encontrar. Y por lo tanto es que igualamos estas ecuaciones. Ahora, de aquí conocemos la gravedad, la velocidad inicial de la segunda roca, pero no conocemos los tiempos. Entonces, bueno, vamos a jugar aquí un momento con esta ecuación, hacer pura álgebra. Y vamos a decir que entonces lo que conocemos es esta ecuación que había puesto aquí arriba. Que un tiempo se puede escribir en términos del otro tiempo. ¿Sí? El tiempo inicial es 2 segundos, o más bien el tiempo de la segunda piedra es 2 segundos después del tiempo de la primera piedra. Entonces, GT, el 1 queda igual, es igual a V0 cuadrado. Este sí cambia. T1 más 2 segundos más un medio de G por T1 cuadrado. T1 más 2 segundos al cuadrado. Ok, y vamos a despejar esa ecuación. Ahora sí todo está en términos de T1. Allá lo que tenemos es esto es una fórmula notable. V0 más cuadrado, sub 2, T1 más 2 V0, 2. Eso es nada más distribuyendo aquí, aquí y aquí. Y un medio de G por T1 al cuadrado más 2 por 2, 4. T1 más T1, 2 al cuadrado, 4. ¿Me siguen hasta acá? Si tienen dudas, me detienen.
Eso es 1/2 de g t1 al cuadrado es v0, 2 t1 más 2 v0 al cuadrado. Tal vez, ¿sabes? Esto no es el cuadrado. Es v sub 2. Esto tampoco es al cuadrado. Más 1/2 de g t1 al cuadrado. Eso sí es el cuadrado. Más 4t1g medios. Más 4g medios. Este y este son lo mismo. Están diferentes lados del igual. Se cancelan. Y me queda acá el tiempo. Vamos a ponerlo en rojo. Y acá el tiempo. Entonces voy a despejar para ese, voy a sumarlos y voy a despejar para ese tiempo. 0 igual. Saco factor común tiempo y quedan los otros dos sumando. V0 más 4G. Ah, bueno, 4G medios es. Este se va con este. Me queda 2G nada más. Y T1. Me va a quedar negativo esto, me parece. Ya vamos a ver. Y más 2V sub 0 de 2 más 2G. Eso implica que T1 va a ser, paso estos al otro lado del igual, entonces me quedan negativos y voy a sacar de una vez el factor común el 2, 2V0 cuadrado más G. Todo eso dividido entre lo que está multiplicando al T. Y sería V0, 2 más 2G. ¿Ok? Y aquí entonces tenemos que T1 va a ser igual a menos 2. La velocidad inicial del 2 es 30 metros sobre segundo. Ojo que entonces es negativa. Menos 30 metros sobre segundo. Porque está siendo arrojada hacia abajo. Y la gravedad también es negativa. Menos 9,8. Todo eso sobre menos 30 metros sobre segundo. Bueno, aquí obvié un poco las unidades. Más 2 veces la gravedad, que es negativa, menos 2, 9, por 9,8. Ok, esto va a ser negativo. Ah, qué bien, sí queda positivo. Esto va a ser entonces t igual 1, va a ser, voy a usar la calculadora. 2 negativo por 30 negativo menos 9.81, 9.8 dividido entre menos 30 menos 2 por 9.81. Eso me da 1.65. 65 segundos. Y ese es el tiempo en el que tarda la piedra 1, la roca 1, en llegar al suelo. Ok, y entonces la roca 2 va a tardar, T2 va a tardar 2 segundos más 65 segundos. Que eso sería 3,65 segundos. La roca número 2. Ok. Ahora, para encontrar la distancia, lo que hacemos simplemente es
buscando la distancia. Distancia Y. Es Y final. No, ya no me cabe. Y final sería la velocidad, bueno, la posición inicial más la velocidad inicial de la roca, digamos, bueno, hablamos en general, por el tiempo, menos un medio de la gravedad. Esto sería más, pero porque la gravedad negativa le podemos de una vez el menos, por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y para cualquiera de las rocas, digamos que para uno, que ya lo habíamos encontrado, entonces todo eso se vuelve 1. ¿Alguien tiene preguntas? Ok. La posición inicial siempre es 0. Y la velocidad inicial es menos 30. Por el tiempo que encontramos. Ay, perdón. Esto es para la piedra 2. Y ahorita comprobamos si nos da igual para la piedra 1. Porque estamos considerando la velocidad inicial. Y el tiempo que dura la roca 2 es 3,65 menos un medio de 9,881 por el tiempo, que es 3,65 segundos al cuadrado. Y eso, vamos a ver cuánto da. Menos 30 por 3,65 menos 9,81 entre 2 por 3,65 al cuadrado. 174 menos 174,85 metros. De una vez me da el negativo. Y si queremos comprobarlo para el otro, debería dar lo mismo. Para la segunda roca, la primera roca, sería haciendo la velocidad inicial 0, entonces me queda nada más menos un medio de la gravedad por el tiempo de la roca 1 es igual a menos un medio de 9,81 por el tiempo al cuadrado, 1,65 segundos al cuadrado. Vamos a ver si nos da igual. Menos 81 medios por 1,75 al cuadrado. Y no nos dio igual. Me da Y igual a menos 13,35 metros. Según esto, están recorriendo distancias diferentes. Sin embargo, deberían ser la misma distancia. ¿Qué pudo haber hecho mal? Todas las ecuaciones que estoy usando son tal vez aquí. Vamos a ver. El tiempo igual a 0. ¿Qué pasa si T2 más bien es 2 es igual a T1? Si el T2 es 0, T1 es 2 segundos. Sí. Sí, creo que el error está acá. Esta ecuación sería la que tendríamos que utilizar en lugar de esta. Ok. Vamos a ver si nos da así. Tratar de hacerlo rápidamente. Eso lo apliqué. Acá. Acá. Entonces. Bueno, voy a hacerlo rápido desde 0. Por aquí. Tomando entonces que
T2 más 2 sea igual a T1. Vamos a ver si me da que las dos sean iguales. Sería 1/2 de G T1 cuadrado es igual a V0, 2, T2 más 1/2 de G T2 al cuadrado. Y sustituyendo T1 entonces nada más, 1/2 de G T2 más 2 al cuadrado es igual a V0, T2 más 1/2 G T2 al cuadrado. Una vez la fórmula notable, la desarrollo y me queda 1/2 de G por T2 al cuadrado más 1/2 de G 4T2 más 1/2 de G por 4 es igual a V0 T2 más 1/2 de G T2 al cuadrado. Otra vez este y este se cancelan. De hecho la ecuación se me hizo mucho más corta ahora. 1/2 de G. No. De ahí se cancela entonces este con este. Me queda 2 GT2 más 4, 2 también. Se cancela este con este. 2G es igual a V02 T2. Y se me redujo la ecuación un montón. 2G es igual a, voy a sacar el factor común, V02 menos 2G T2. Y despejo para T2. 2G sobre V02 menos 2G. Ok. Y entonces eso sería 2 por 2.81, 9.81, 30 negativo, menos 2. Ah, ahí está el error. 2G, vamos a ver, 2 por menos 9,81 por 30 negativo, menos 2 por menos 9,81. Este y este se hacen más. Entonces, muy probablemente por ahí estaba el error arriba. Y eso me acaba de dar que T2 es igual a 1.88 segundos. Ok, me dio completamente diferente. Y sí, T2 es igual, ok, y la ecuación que teníamos ahora, la nueva, es T2 más 2 es igual a T1. T2 más 2 es igual a T1. T1 es igual a 3.88 segundos. Y siendo la distancia final de 2, entonces es igual a distancia inicial, posición inicial es 0, velocidad inicial en 2 por el tiempo, más 1/2 de la aceleración que es g, por el tiempo al cuadrado, evaluando todo eso, menos 30, 1.88, nos acaba de dar, más menos 9,81 medios, el menos por la gravedad, ¿verdad? Y 1,88 al cuadrado. Eso me va a dar que Y final es igual a 73,77 negativo. Ok, vamos a ver si para la otra hora nos da igual. Y final es igual a posición inicial es 0, velocidad inicial es 0, menos 1/2 de la gravedad por el otro tiempo, que es 3,88 segundos al cuadrado. Ya debería darme 9.81 sobre 2 por 3.88 cuadrado. En efecto.
menos 73.84. Curiosamente, otra vez tenemos este asunto de los decimales que hablábamos en la clase. No sé qué causa eso, no sé por qué tenemos esas diferencias, pero ojo que sí, sí había un errorcillo ahí con esta ecuación. Ok, la había escrito al revés, pero es así. Entonces eso me cambió toda la disposición del problema y me cambió la respuesta. Esta es la correcta. Okay. ¿Dudas con estos problemas de caída libre principalmente? Tal vez el otro es un poco más sencillo. Voy a dejar de grabar. Y